Seguro que tienes en mente las típicas palabras interrogativas que nos hacían en la asignatura de inglés. Who, where, why... Bueno, todas estas, perdona un poquito mi acento. El caso es que a nosotros estas 6 palabras interrogativas nos van a venir súper bien para responder a ciertas preguntas sobre el ahorro. Preguntas que en algunas ocasiones nos hemos hecho, en otras ocasiones a lo mejor no tanto, pero que su respuesta es muy interesante y puede hacer mejorar muchísimo nuestra vida y nuestra situación financiera. En concreto te estoy hablando de estas preguntas. Vamos a leerlas. ¿Por qué debería ahorrar? ¿Qué dinero debería ahorrar? ¿A quién consideramos un ahorrador? ¿Cuándo debería ahorrar? ¿Cuánto debería ahorrar? ¿Y dónde debería meter mis ahorros? Pequeño aviso, claro, no hay respuestas universales para estas preguntas. Al final, pues como todo en la vida, tú tendrías que adaptarlas a tu situación vital y financiera. Pero bueno, yo creo que saber la respuesta te puede guiar un poquito y arrojar un poquito de luz sobre tus ahorros en este caso. Así que vamos a empezar por la primera de ellas. ¿Por qué debería ahorrar? Y esta pregunta pues parece muy tonta, parece muy lógica, ¿verdad? Pues cada uno tendrá sus razones por las que quiera ahorrar, pero sí que es verdad que a nivel teórico, a nivel experto financiero, pues se supone que hay 4 grandes pilares, 4 razones por las que uno sí o sí debería ahorrar. El primero de ellos, el fondo de emergencia o colchón de seguridad. Supongo que ya lo habrás escuchado, pero así súper en resumen, un fondo de emergencia sería una cantidad de dinero que tú tienes preparada para poder hacer frente a cualquier imprevisto. Que te despiden del trabajo y necesitas unos meses como para poder buscar algo de lo tuyo, un trabajo que también te guste. Que se te pincha la rueda de un coche, que por lo que sea diagnostican a alguien cercano una enfermedad y necesitamos ese dinero. No me voy a poner muy dramático, pero tener preparado ese fondo de emergencia, esa cantidad de dinero, va a hacer que puedas afrontar ese imprevisto sin tener que desbarajustar demasiado tu vida. ¿Y de cuánto debería ser ese fondo de emergencia? Vamos a ver, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero insisto, a nivel teórico se considera que esa cantidad de dinero debería equivaler a entre 6 o 12 meses tus gastos mensuales fijos, los gastos que sí o sí vas a tener. ¿Y esa variación de 6 a 12 meses a qué se debe? Bueno, pues si eres una persona, si perteneces a una familia con unos ingresos estables, con tener 6 meses de gastos necesarios preparados por si pasa cualquier cosa, se considera que sería más que suficiente. Si por el contrario eres una persona con unos ingresos un poquito más variables, más volátiles, pues hombre, es mejor que tengas mucho más dinero ahorrado porque vete tú a saber qué puede pasar el mes que viene o dentro de 6. Entonces, pues eso, entre 6 y 12 meses, dependiendo de tus circunstancias, tus gastos mensuales fijos. Otro motivo, quizá mucho más evidente, pues para cumplir nuestros objetivos. Evidentemente, muchos de nuestros objetivos vitales, pues se pueden cumplir pagando algo de dinero, ¿no? Entonces, el poder ir ahorrando para cumplir esos objetivos es fundamental y es necesario en la mayoría de los casos. Una matrícula para la universidad. Un viaje a Nueva York, una boda, la entrada de un piso, cualquier cosa. Muchos de estos objetivos vitales necesitan de dinero para poder cumplirse. Entonces, ahorrar se hace completamente necesario. Siguiente razón, en esta no pensamos demasiado, pero para mí es súper importante. Para poder decir que no en algunas ocasiones y poder tomar decisiones por uno mismo. Tengo un trabajo en el que estoy realmente quemado, estoy fatal. Pues hombre, tener un fondo de emergencia, unos ahorros en condiciones me va a permitir tener unos cuantos meses en los que yo voy a renunciar a mi trabajo para poder buscar uno igual o mejor, a ser posible. Pero también puedo decir no a nivel emocional, es decir, a lo mejor estoy saliendo de una situación emocional súper complicada por cualquier motivo y necesito terapia. Tener unos buenos ahorros me va a permitir decir no a esa situación y poderme pagar una terapia psicológica o lo que quiera que necesite. Pero llega la última y más importante, bueno, no quiero establecer prioridades entre todas ellas, pero desde luego fundamental. Los ahorros nos permiten sacar rentabilidad a nuestro dinero. En el momento en el que yo genero unos ahorros y consigo sacar una rentabilidad de ellos, del 1%, del 2%, del 10%, eso ya depende de las herramientas financieras que esté utilizando. Estoy haciendo multiplicar mi dinero básicamente mientras duermo, podría decirse, sin tener que hacer nada. Ese dinero está trabajando para mí. Esto se relaciona muchísimo con el tema del interés compuesto, que ya he hablado de él en otros vídeos. Renunciar a dinero ahora nos permite no solo disponer de ese dinero en el corto plazo, sino hacerlo crecer muchísimo en el largo plazo. Y hablando de rentabilidad, creo que es un buen momento para hacer otra pequeña aclaración, y es que en este vídeo sí que es verdad que estoy hablando constantemente de ahorrar, pero quiero que sepas que cuando te digo ahorrar, me puedo estar refiriendo a invertir, sobre todo si el objetivo que tenemos para esos ahorros es rentabilizarlos, hacer que crezcan. En el momento en el que yo ahorro, es decir, acumulo dinero para
ahora o para el futuro, más bien, puedo estar metiéndolo en herramientas de ahorro, después hablaremos de ellas, o puedo estar metiéndolo en herramientas de inversión, que tienen otras características, pero la principal de ellas es que me permite multiplicar mi dinero, me permiten obtener esa rentabilidad de la que hablábamos, ¿sí? En resumen, la inversión es una posibilidad rentable para nuestros ahorros. Pero vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué dinero debería ahorrar? Y esta pregunta podría incluso tener su tono sarcástico. ¿Qué dinero debería ahorrar si apenas me llega para sobrevivir? Y a ver, sí que es verdad que hay situaciones muy complicadas, pero muchas veces nos pensamos que para no ahorrar una gran cantidad de dinero, mejor no ahorramos nada. Y nada más lejos de la realidad. Fíjate en esto. Efectivamente, yo puedo ahorrar o invertir, como decíamos, una gran suma de dinero. A lo mejor me ha tocado la lotería o he recibido una gran herencia familiar o simplemente me han despedido, me han dado el finiquito y de repente me encuentro con una gran cantidad de dinero y bueno, tengo que decidir qué hago con ello. ¿Lo ahorro? ¿Lo invierto? Bueno, pues en ese caso estaríamos hablando de una aportación única a mis ahorros. Y está genial. Pero sí que es verdad que no suele ser el caso habitual de la mayoría de las personas. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Bueno, pues que las personas queremos ir renunciando a una pequeña parte de nuestros ingresos mensuales y esa pequeña cantidad de dinero destinarla a ahorro o a inversión, como decíamos. En ese caso no estaríamos hablando de una aportación única, sino de aportaciones periódicas. Y si nuestro objetivo es el de rentabilizar el dinero, que ya te digo que es de los más importantes, es que sigue funcionando. Y es que no hace falta que seamos grandes millonarios para poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? En la mayoría de los casos, haciendo aportaciones periódicas, mensuales, sin fallar, estamos sacando rentabilidad a nuestro dinero haciendo solo un pequeño esfuerzo y está genial. Y por último, tendríamos un híbrido de las dos situaciones, que sería el de la aportación extraordinaria. Vamos a suponer que nosotros ya hemos cogido el hábito de hacer nuestras aportaciones periódicas a nuestro ahorro o, insisto, a nuestra inversión. Bueno, pues a lo mejor nos encontramos de repente con una gran cantidad de dinero por las situaciones que te he comentado antes, una herencia, una lotería, lo que sea. Y lo que quiero es poner a trabajar también ese dinero. Bueno, pues sobre las aportaciones periódicas que ya estoy haciendo, puedo inyectar una aportación extraordinaria, es decir, sumar una gran cantidad de dinero para acelerar, digamos, el proceso de rentabilidad de ese dinero que ya estaba trabajando para mí. ¿A quién consideramos un ahorrador? Y para responder a esta pregunta, que sí que es verdad que puede tener una connotación un poquito más espiritual, un poquito más filosófica, voy a referenciar un libro que a mí me encanta, no sé si habrás escuchado hablar de él, se llama Hábitos Atómicos y es de James Clear. Este libro tiene muchísimos mensajes, pero me voy a quedar con uno de ellos, que es el tema de la identidad. Por eso te decía que era un tema un poquito filosófico. Lo que nos sugiere este autor es que si, por ejemplo, queremos desarrollar muchísimo nuestras abdominales y tener tableta, pues no basta con ponernos a hacer abdominales los días que me apetezca. Se trata de que yo sea ese tipo de persona que según se levanta, hace sus rutinas de ejercicio, sean las que sean. Que si yo quiero mejorar mi salud a través de la nutrición, no se trata de que de vez en cuando me tome un yogurcito, sino ser ese tipo de persona que cuida muchísimo los alimentos que come y que se preocupa constantemente en el día a día por la nutrición. Todo esto llevado al campo del dinero, al campo del ahorro, sería algo así como lo que te pongo aquí. No se trata de que ahorres cuando puedas, porque puede salir bien o puede salir mal, seguramente salga mal. Se trata de que tú te digas a ti mismo, yo soy una persona ahorradora. Soy ese tipo de persona que le da una prioridad a sus objetivos financieros, sean los que sean, y por lo tanto me tomo muy en serio el tema del ahorro, todos los meses, sin fallar. Y eso solo se consigue generando un hábito constante, que realmente me tome en serio y que forme parte de mí mismo. Y además es que no tiene por qué ser algo aburrido. Muchas veces consideramos que los hábitos y este tipo de obligaciones, que en realidad no son obligaciones, pues son como grises, son desagradables. Y para nada. De hecho, muchas veces me encuentro por redes sociales personas que para animarse a hacer ese hábito construyen dinámicas súper interesantes. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de una persona que cada vez que llegaba a su mano, a su bolsillo, 2 euros, los metía en una hucha que estaba llena de moneditas de 2 euros y que ese dinero estaba destinado única y exclusivamente a cubrir los gastos de los viajes que hacía en verano. Me pareció súper guay y es una manera de generar el hábito sin que te des cuenta. Después también me he encontrado con retos súper interesantes como el de las 52 semanas del año. Por ejemplo, era una persona que quería coger el hábito no tanto de ahorrar, sino de invertir.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? La semana 1 decidió invertir 1 euro en lo que él consideraba. La semana 2, 2 euros. La semana 3, 3 euros. Y así constantemente. ¿Qué pasa? Que un año tiene 52 semanas. Entonces, en la semana 52 ya estaba invirtiendo 52 euros más todo lo que llevaba invertido a lo largo de ese último año. Conclusión. Podemos decir que esa persona ya era todo un inversor, formaba parte de su identidad. Y luego ya he visto cosas maravillosas como bingos que se hacen algunas personas en los que cada casilla es tienes que ahorrar no sé cuántito, tienes que invertir esto en esta herramienta. Bueno, pues un montón de retos y de mini pruebas y los ibas tachando y al final cantabas bingo, ¿no? Entonces, no te quiero decir que esto sea lo que tengas que hacer, yo de hecho no lo hago, pero me llama mucho la atención y, joder, si realmente te ayuda a tomarte en serio el tema del ahorro y a construir ese hábito del que hablamos, pues maravilloso, ¿no? Pregunta ahora súper importante y en realidad está muy vinculada con la pregunta anterior. ¿Cuándo debería ahorrar? Si realmente queremos construir un hábito, lo que tenemos que hacer es darle prioridad a ese objetivo financiero. Y eso es precisamente lo que no solemos hacer. Habitualmente lo que hacemos es esto, fíjate en esta fórmula. Básicamente se podría interpretar de la siguiente manera. Lo que yo ingreso menos lo que me gasto a lo largo de ese mes es lo que yo puedo destinar a ahorrar, a invertir, a lo que haga falta. Todo esto está genial, seguro que tienes muy buenas intenciones, pero corremos el riesgo de que los gastos ese mes sean un poquito mayores de lo habitual y de que te queden 0 euros para ahorrar. ¿Qué es lo que te propongo yo? ¿Cómo generamos ese hábito sí o sí? ¿Y cómo conseguimos llegar a tener esa prioridad financiera? Pues vamos a hacer esta permutación, ¿vale? ¿Cómo podríamos interpretar esta segunda formulita? Yo ingreso cuando sea, a final de mes, a principio de mes, pero cuando me llega ese dinero, lo que hago es retirar el dinero que yo me he propuesto ahorrar o invertir todos los meses y lo que me queda es lo que yo sé que tranquilamente me puedo gastar. Y además es que me lo puedo gastar en lo que me dé la gana. Por supuesto, tendré que cubrir mis necesidades básicas, pero como si me quiero gastar todo lo demás en chocolate o en conciertos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar tranquilo. Yo ya estoy tranquilo porque le he dado prioridad a mi hábito de ahorro e inversión. Entonces, lo demás me lo gasto tranquilamente. De esta manera, hábito consolidado que formará parte de tu identidad. Penúltima pregunta. ¿Cuánto debería ahorrar? Y aquí vamos a hablar de proporciones. Seguramente te hayas hecho bastante a menudo la pregunta, ¿qué proporción de mis ingresos debería destinar al alquiler, a los gastos, a ahorrar? ¿Cómo lo hago? No sé si estoy ahorrando mucho, si estoy ahorrando poco. Y a ver, pues como todo, y como decía al principio del vídeo, depende muchísimo de las circunstancias personales de cada persona. No hay reglas que sean 100% fijas. Entonces, lo que te voy a exponer yo aquí van a ser distintas reglas, distintas estrategias que a muchas personas les funcionan de maravilla, pero insisto, lo suyo es que tú elijas aquella que encaje con tu estilo de vida, con tu situación económica y sobre todo aquella que puedas perpetuar en el tiempo. No se trata de que puedas asumir una de estas reglas que te voy a comentar el primer mes, sino de que realmente seas constante con ella, ¿ok? Vamos a empezar por la primera, la más conocida de todas, la regla del 50-30-20. ¿Qué nos dice esta regla? Bueno, pues que el 50% de nuestros ingresos deberían ir destinados a abordar esas necesidades más básicas. La comida, la vivienda, sea alquiler o hipoteca, el transporte, es decir, esos gastos que sí o sí necesitamos afrontar para poder vivir cómodamente. El 30% de lo que ingresas debería ir destinado a cumplir esos deseos que tienes en mente, a salir a cenar por ahí, a comprarte esa chaqueta o esas zapatillas que llevas teniendo en mente desde hace bastante, a irte de conciertos, yo qué sé, tus deseos. Y muy importante, el 20% de lo que ingresas debería ir destinado a ahorrar o invertir. Aquí nos lo pone como esos objetivos financieros que yo tengo, ya sea a corto plazo o a largo plazo. ¿Qué es lo que me gusta de esta regla del 50-30-20? Bueno, pues que es muy fácil de entender, puede llegar a ser muy inspiradora, en muchos casos funciona, pero sí que es verdad que, insisto, depende un poquito de tu situación personal. En muchas ocasiones nuestras necesidades más básicas requieren no del 50%, sino del 60%, del 70%, puede llegar a ser una movida. Entonces, bueno, tú reflexiona y haz cuentas. Siguiente regla, la regla del 80-20, que en realidad es básicamente una simplificación de la anterior. Lo que nos dice esta regla es que tú le des prioridad a ahorrar automáticamente, lo que te decía antes de las fórmulas, ¿verdad? Es decir, que el 20% de lo que ingresas lo destines a tus objetivos financieros, a ahorrar o invertir automáticamente, y el 80% lo dediques a todo lo demás. Por eso te digo que es un poco simplista, porque al final no está distinguiendo entre qué necesidades son básicas, qué porcentaje de tus gastos son deseos, etc. Pero bueno, puede estar bien. Vamos a por la siguiente, la regla del 70-20-10. Y esta la he seleccionado porque me parece muy bonita.
Sí, sí, bonita, ya verás por qué. Lo que nos dice es que el 70% de tus ingresos deberían estar destinados a cubrir tus gastos. Una vez más, no hace demasiado hincapié, no profundiza en si los gastos son necesarios o si son deseos. Pero bueno, establece que el 70% debería ir destinado a cubrir gastos. El 20%, una vez más, a objetivos financieros, ahorrar o invertir. Y la variante es que el 10% de tus ingresos deberían ir destinados a donaciones o a desarrollo personal. Es decir, que para todos aquellos que realmente le deis mucha importancia a incluir un componente personal, espiritual, en una planificación financiera, puede veniros bastante bien. ¿Por qué? Porque ese 10% tú te aseguras de que siempre va a ir destinado a, yo qué sé, un curso que me permita desarrollar mis habilidades sociales, o incluso ir a terapia, o simplemente poder ayudar a alguien o destinar este dinero a potenciar el trabajo que hace una ONG. Puede llegar a ser muy bonito y puede llegar a tener un impacto brutal en nuestra vida más allá del financiero. Y finalmente, la regla del 30%. Y en este caso sí que es verdad que no es una regla que nos hable tanto de los ahorros, de hecho no lo hace, pero lo que sí que hace es recomendarnos qué porcentaje de nuestros ingresos deberíamos destinar a la vivienda, ya sea alquiler o hipoteca. Y bueno, teóricamente esta regla lo que nos dice es que debería ser el 30% de nuestros ingresos. Así que es verdad que a nivel teórico esto suena de maravilla, ¿verdad? Si tú destinas solo el 30% de tus ingresos a tu casa, te queda un 70% para hacer todo lo demás. Y todo esto puede sonar muy bien, pero sí que es verdad que, a ver, yo le veo un problemilla, y es que en función de dónde vivas, sobre todo si vives en una ciudad grande, si eres joven, es decir, si tienes unos ingresos bastante mediocres o tirando a bajos, si no te apetece compartir piso ni con amigos, ni con compis de piso en general, ni con una pareja, pues hombre, son circunstancias que desde luego te van a poner muy difícil el que puedas destinar solo un 30% a la vivienda. ¿Qué es lo más recomendable? Pues sí, porque nos permite hacer muchas otras cosas y desde luego ahorrar o invertir, pero es realmente difícil. Entonces, una vez más, yo te cuento la teoría y tú verás qué es lo que puedes hacer. Sexta y última pregunta. ¿Dónde debería meter mis ahorros? Y sí que es verdad que esta pregunta parece muy inofensiva, pero en realidad por detrás de esta pregunta hay muchísimo conocimiento y muchísimas cosas que deberíamos analizar como para poder darte una sola respuesta. Yo aquí no te voy a decir dónde tienes que meter tus ahorros. Lo que sí que te voy a decir es los distintos tipos y hacerte un micro resumen de qué podemos ganar con cada una de estas alternativas. La primera de ellas, en realidad yo esta no la veo como una alternativa. El dinero en efectivo, es decir, meter billetitos o moneditas en una hucha de cerdito, en una caja o donde sea. Yo esta opción solo la veo bien para poder asumir retos divertidos como los que hablábamos antes de las moneditas de 2 euros y demás. Si es para eso, está muy bien, porque simplemente lo que estamos haciendo es generar un hábito. Guay. Pero sí que es verdad que tener una gran cantidad de dinero ahorrada en casa, debajo del colchón, en una hucha, donde sea, es muy peligroso. Si te lo roban o si sale ardiendo, tú no puedes hacer nada, tú has perdido ese dinero. Y además, y todavía más importante, ese dinero que tienes ahí guardado en efectivo no se va a reproducir por esporas. Es decir, la rentabilidad que estás sacando de ese dinero en efectivo es del 0%. Es dinero que está estancado, dinero que en concreto está perdiendo valor a causa de la inflación. ¿Cuáles son las opciones, por lo tanto, más recomendables? Bueno, pues para empezar, lo que te pongo hoy en el centro, las herramientas de ahorro. Cuando te hablo de herramientas de ahorro me estoy refiriendo a las típicas cuentas de los bancos, ya sea una cuenta corriente, una cuenta de ahorro remunerada, incluso un depósito a plazo fijo. Este tipo de herramientas de ahorro son fundamentales sobre todo para el fondo de emergencia, para guardar dinero que yo en cualquier momento voy a poder necesitar. ¿Qué características tienen este tipo de herramientas? Que no tienen riesgo, es decir, ese dinero siempre va a estar ahí, no va a desaparecer, pero sí que es verdad que la rentabilidad que vas a poder sacar de tus ahorros es o 0% o al menos muy bajita. Si lo que quieres es sacarle rentabilidad a tu dinero, ya nos tenemos que ir a la última opción, a las herramientas de inversión. Características de las herramientas de inversión. Bueno, pues que puedo aspirar a rentabilidades medias o altas, pero sí que es verdad que también tengo que asumir un riesgo o medio o alto en función de la herramienta de inversión que esté utilizando. Cada una de estas 3 alternativas sirve para algo. Yo en concreto te recomiendo que si realmente te lo quieres tomar en serio, optes o por la segunda o por la tercera, por herramientas serias de ahorro o de inversión. Y hasta aquí hemos llegado, fin del vídeo. Espero que hayas aprendido muchas cositas sobre ahorro, que empieces a aplicar desde ya mismo las cosas que consideres que te puedan venir bien y sobre todo que tengas en cuenta que ahorrar no se hace cuando te venga bien, sino que tienes que convertirte en una persona ahorradora. Construye ese hábito, ¿eh?